Imaginen por un momento. Imaginen que la creencia más arraigada que tienen, esa verdad que han defendido toda su vida, se desmorona en cuestión de minutos frente a ustedes, hecha polvo por el peso de la realidad. ¿El mejor café del mundo es el italiano? ¿Starbucks inventó la cultura del café? Colombia solo produce materia prima barata. Había una persona que creía esto con la certeza de quien cree que el sol sale por el este. Sostenía su vaso de cartón con un logo verde como si fuera un trofeo, su arrogancia era una armadura que nadie parecía poder penetrar. Pero en esa misma mesa, un joven colombiano, al principio callado, levantó la mirada. Y cuando finalmente habló, el aire se congeló. No usó gritos ni insultos. Solo la verdad. Una verdad respaldada por la geografía, por la historia, por el sudor de miles de campesinos. Y con cada palabra, el rostro de la arrogancia se transformaba, primero en sorpresa, luego en duda, y finalmente en una pálida humillación. Sus manos temblaban. Su voz se extinguió. Porque la verdad, cuando es pura y contundente, no necesita adornos para destruir la mentira. Al presenciar esa escena, uno comprende el verdadero significado de una vieja frase: quien controla la semilla, controla el futuro. ¿Lo que sentimos por nuestro café es orgullo o es una simple dependencia? ¿Es nuestra mayor fortaleza o nuestra vulnerabilidad? La respuesta que encontrarán al final de esta historia, les aseguro, sacudirá la forma en que ven esa taza que toman cada mañana. Quédense hasta el final. Pero antes de sumergirnos en esta historia, por favor, asegúrense de suscribirse al canal y de darle al botón de me gusta. Así, YouTube les seguirá recomendando videos que, como este, buscan despertar la conciencia y el orgullo por lo nuestro. Y si de verdad quieren apoyar este proyecto, un super like nos ayudaría a seguir creando contenido con la berraquera que nos caracteriza. En la descripción les dejo también un par de videos recomendados que sé que les van a encantar. Cuando alguien piensa en Colombia, ¿qué imágenes vienen a la mente? Playas, música, quizás la alegría desbordante de su gente. El mundo tiene una variedad de estereotipos, algunos buenos, otros no tanto. Pero detrás de todos ellos, de una forma silenciosa pero constante, este país ha creado algo que sostiene al mundo, que lo despierta cada mañana, que impulsa sus ideas y cierra sus negocios: el café. Que esa reunión en la oficina sea productiva, que un estudiante pueda pasar la noche en vela preparando un examen, que dos amigos puedan arreglar el mundo en una conversación de tarde. Todo eso, en gran medida, es posible gracias al café. Un pequeño grano, oscuro y modesto, que contiene el latido de la sociedad moderna. Y es en el cultivo de ese grano, específicamente en la variedad arábica, donde Colombia ha forjado una reputación inquebrantable. El café suave lavado colombiano, con su acidez brillante y su cuerpo balanceado, es el estándar de oro con el que se miden todos los demás. Las fincas del eje cafetero, las laderas de la Sierra Nevada, las montañas de Nariño. Sin el trabajo de los campesinos en estas tierras, la industria global del café de especialidad simplemente no existiría. En otras palabras, en esa taza de $5 que compras en una cadena internacional, en ese espresso italiano, que tanto presumen, el alma, el corazón, casi con toda seguridad, proviene de la tierra colombiana. Pero, al mismo tiempo, son muy pocas las personas que entienden esta realidad. Peor aún, muchos creen exactamente lo contrario. Colombia solo vende el grano verde, el verdadero valor lo añaden las tostadoras en Europa. El café de verdad es el espresso italiano. Starbucks nos enseñó a tomar café. Esas voces, lamentablemente, se escuchan en muchas partes del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo es que se ha generado este malentendido tan profundo? ¿Dónde está la verdad? Y cuando esa verdad sale a la luz, ¿qué cambio provoca en la mente de las personas? Esta historia, nuestra historia de hoy, ofrece una respuesta. El escenario es una universidad en Canadá. El protagonista, un joven estudiante colombiano llamado Cedric. Por azares del destino, se sienta en la misma mesa con una estudiante extranjera, Jessica, y su amigo de la infancia, Anthony,
un joven con un conocimiento profundo y apasionado por la agronomía y el café. La discusión que se desata en esa mesa es como una piedra lanzada a un lago en calma, cuyas ondas alteran para siempre la percepción de todos. ¿Quién controla la semilla, controla el futuro? La frase que mencioné al principio. Presten atención a cómo su significado se transforma y se revela en su totalidad al final de esta historia. Les prometo que valdrá la pena. Cedric. Ese es mi nombre. Soy un colombiano normal y corriente, nacido y criado en Bogotá, que ahora mismo está estudiando biología en una universidad de Canadá. Mi país es conocido por su biodiversidad asombrosa, y yo siempre he sentido una conexión profunda con eso. Canadá, por otro lado, es famoso por sus paisajes inmensos y por ser una nación multicultural. En las ciudades escuchas un mosaico de idiomas, y hay una atmósfera de aceptación que facilita mucho la vida a los estudiantes internacionales como yo. En mi universidad hay gente de todo el mundo. Asia, Europa, América Latina, África. Cada clase es como mirar un mapa del mundo viviente. La mayoría de los extranjeros eligen Canadá por la facilidad para aprender inglés, por la amabilidad de su gente o por la seguridad del país. Crecer en Bogotá me dio una perspectiva diferente, pero aquí he aprendido a valorar esa tranquilidad y esa diversidad de una forma nueva. Sin embargo, mi camino es un poco distinto al de la mayoría. Estoy aquí para estudiar biología, con una especialización en conservación. El cambio climático, la deforestación, la contaminación de los océanos, los problemas son gigantescos, y a veces me siento pequeño, pero mi sueño es regresar a Colombia y trabajar para proteger nuestras especies en peligro de extinción, nuestros páramos, nuestras selvas. Algunos de mis amigos aquí quieren ser guardaparques en los parques nacionales canadienses, otros aspiran a trabajar en ONGs internacionales. Cada uno tiene su sueño, pero todos compartimos el deseo de proteger este planeta. En ese contexto, hay una persona que es especialmente importante para mí, mi amigo de la infancia, Anthony. Crecimos juntos en el mismo barrio en Bogotá, éramos inseparables, pero a los 16 años, su familia se mudó al Eje Cafetero, y luego él vino a estudiar a otra provincia de Canadá, a la Columbia Británica. Mientras yo me sumergía en el mundo de los ecosistemas y la genética, él eligió un camino que, aunque parecía diferente, estaba extrañamente conectado al mío, la agronomía, con un enfoque en cultivos de especialidad. Su sueño era regresar a la finca de sus abuelos y aplicar nuevas tecnologías para producir un café aún más increíble, respetando el medio ambiente. Me contaba con una pasión arrolladora sobre fermentaciones controladas, perfiles de taza y la ciencia detrás del sabor. Aunque nuestros campos de estudio eran distintos, yo lo admiraba profundamente. Yo, queriendo proteger la naturaleza, él, queriendo cultivar sus frutos de la forma más sublime. En el fondo, sentía que estábamos conectados por la misma raíz, el amor a nuestra tierra. Ambos teníamos el objetivo de proteger el futuro de Colombia, cada uno a su manera. La distancia entre mi provincia, Saskatchewan, y la suya, Columbia Británica, es enorme. Un vuelo de 4 horas. Así que no nos vemos a menudo. La última vez que nos vimos fue hace 1 año y medio, cuando él vino a visitarme. Aún recuerdo ese reencuentro. Anthony apareció con la misma sonrisa de siempre, esa que te hace sentir que no ha pasado un solo día. En ese momento pensé que, sin importar cuánto cambie el entorno, la esencia de las personas permanece. Pero lo que ocurrió ese día, el encuentro con esa estudiante extranjera, esa conversación, sacudiría mis convicciones de una forma que jamás habría imaginado. El día que Anthony llegó a mi ciudad, el aire tenía un toque de nostalgia y a la vez de novedad. 1 año y medio es mucho tiempo, pero en el momento en que nos vimos en la terminal del aeropuerto, esa distancia se evaporó. Nos dimos un abrazo fuerte, de esos que te reinician el alma, y empezamos a reír como si hubiéramos estado en el mismo salón de clases el día anterior. Parce, no ha cambiado nada, me dijo, golpeándome el hombro. Usted tampoco, ¿qué va? Bueno, quizás se ve un poco más experto. Bromeé. Pues, ya soy universitario, ¿no?
Tratando de cumplir el sueño, usted sabe. Esa conversación trivial me llenó de una calma inmensa. Un amigo de la infancia es un tesoro. No importa cuánto tiempo pase, al reencontrarse, todo vuelve a ser como antes. Para mí, Anthony siempre ha sido ese ancla. Paseamos por la ciudad mientras nos poníamos al día. Le conté de mis prácticas de campo, de la increíble sensación de estudiar los ecosistemas canadienses, pero siempre pensando en cómo aplicar ese conocimiento en Colombia. Él, a su vez, me habló con un brillo en los ojos sobre el futuro de la caficultura, de cómo la ciencia podía elevar el trabajo de los campesinos a un nivel de arte nunca antes visto. Caminos distintos, pero la conversación fluía, se entrelazaba. Supongo que era porque ambos, en el fondo, queríamos proteger el futuro. Sin embargo, esa atmósfera de camaradería estaba a punto de ser interrumpida por la llegada de una persona inesperada. De repente, vi a lo lejos a una figura familiar que caminaba hacia nosotros. Esa cara, esa forma de caminar con un aire de superioridad era Jessica, una estudiante estadounidense de mi clase de marketing global. Había cruzado un par de palabras con ella, y honestamente, no la soportaba. La razón era simple, para ella, todo lo que no fuera de Estados Unidos o de Europa era, por definición, en vías de desarrollo, exótico o simplemente inferior. Siempre iniciaba sus intervenciones con frases como, bueno, en Estados Unidos, lo que hacemos es, o la diferencia con un mercado desarrollado como el nuestro. No es que esté mal sentirse orgulloso de tu país, pero en su caso, iba más allá. Era un desdén constante hacia cualquier otra cultura, una condescendencia que disfrazaba de análisis académico. Su visión del mundo era una jerarquía donde su país estaba en la cima y el resto éramos meros proveedores de materias primas o mano de obra barata. Por eso, siempre trataba de evitarla. ¿Cedric? Fue ella quien me vio primero. Sentí un mal presentimiento. Me detuve, y ella se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué coincidencia! Hace tiempo no te veía. En mi interior, suspiré. Justo ahora, de todos los momentos posibles. A mi lado, Anthony, que obviamente no sabía nada, la vio hablarme y asumió que era una amiga. Hola. ¿Amiga de Cedric? Yo soy Anthony, un placer. Crecimos juntos. Vivo en la Columbia Británica, pero vine a visitarlo. Anthony extendió la mano con su típica sonrisa abierta y amigable, esa hospitalidad que te hace sentir bienvenido al instante. Oh, ¡qué bien! Soy Jessica, de Estados Unidos, respondió ella, estrechando su mano de forma un poco demasiado formal. Un gusto. Mientras los veía, sentí un peso en el estómago. Yo nunca la había considerado una amiga, pero negarlo ahí mismo solo habría creado una situación incómoda. Así que me quedé callado. Y en el siguiente instante, la situación tomó el rumbo que yo tanto temía. Justo es la hora del almuerzo. ¿Por qué no vamos los tres a comer algo? Hay un café nuevo muy bueno aquí cerca. Era una invitación de Jessica. Intenté negarme con un no, gracias, tenemos otros planes, pero Anthony, con su entusiasmo de siempre, se me adelantó. Claro, qué buena idea. Entre más, mejor. Así nos conocemos. Terrible, pensé. El reencuentro tan esperado con mi mejor amigo, y ahora tendría que compartirlo con Jessica. Sentí una pequeña punzada de frustración, pero ya no había marcha atrás. Así comenzó nuestro extraño almuerzo de a tres. En ese momento, ninguno de nosotros podía imaginar que ese encuentro sería el preludio de una colisión de mundos en torno a una simple taza de café. Caminamos unos minutos hasta llegar a una de esas cafeterías modernas y minimalistas que estaban tan de moda. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El lugar estaba lleno del bullicio del mediodía, el sonido de las tazas y las conversaciones creando un ambiente agradable. Normalmente, me habría sentido relajado, pero en ese momento, una sensación de incomodidad se me había pegado al cuerpo. Este sitio está bacano, Cedric, dijo Anthony, hojeando el menú con curiosidad. A su lado,
Jessica asintió con aire de conocedora. Sí, no está mal. El diseño es muy al estilo de Brooklyn. Un poco más silencioso que los cafés en Nueva York, pero tiene su encanto. Un mesero tomó nuestra orden. Jessica pidió un venti caramel macchiato con leche de avena y un shot extra de vainilla. Anthony, después de mirar el menú con una mueca, simplemente pidió un café negro, el que tengan de origen. Yo pedí lo mismo. Mientras esperábamos, la conversación comenzó, y como era de esperar, Jessica tomó las riendas. Y dime, Anthony, ¿qué estudias? Agronomía. Quiero especializarme en el cultivo y procesamiento de café de alta calidad. En cuanto Anthony dijo eso, los ojos de Jessica brillaron. Era como si le hubieran servido en bandeja de plata su tema favorito, demostrar su superioridad cultural. Se inclinó hacia adelante, subiendo el tono de su voz. Qué interesante. Hablando de café, es increíble cómo Estados Unidos y Europa han liderado esa industria. Conoce Starbucks, ¿verdad? Ellos prácticamente crearon la cultura del café moderno. Y bueno, el mejor café del mundo, el espresso, es italiano. No hay discusión. Mientras bebía un sorbo de agua, pensé para mis adentros, ahí vamos. La perorata de Jessica había comenzado. Y esta vez, el tema era algo que me tocaba las fibras más profundas. Esas marcas son geniales. Transformaron un simple producto agrícola en una experiencia de lujo. Colombia, por ejemplo, ustedes producen mucho grano, ¿verdad? Pero es solo eso, la materia prima. Es como tener la uva, el verdadero arte está en el vino que hace el enólogo francés. Ustedes son la base, pero el valor real, la magia, la crea la marca. Sus palabras eran como pequeños alfileres. Lo decía con una sonrisa, como si estuviera compartiendo una verdad universal e inofensiva. Para ella, el campesino colombiano que cultiva el grano era un simple obrero en una cadena de producción cuyo genio era un ejecutivo de marketing en Seattle. Pude ver la expresión de Anthony. Su ceja se arqueó ligeramente, un gesto casi imperceptible. Era su tic, el que yo conocía desde niño, el que aparecía justo antes de que corrigiera a alguien con una precisión demoledora. Supe en ese instante que la calma del almuerzo había terminado. Anthony guardó silencio por un momento, pero ese silencio era el que precede a la tormenta. Luego, con una sonrisa tranquila, habló. Vaya, Jessica. Se nota que te interesa el tema del café. Su voz era suave, casi amable. Pero yo sabía lo que venía. Esa era la calma antes del huracán. En el siguiente instante, el aire de la cafetería se iba a volver denso y pesado. El mejor café del mundo es el italiano, y la cultura la creó Starbucks. Esa frase quedó flotando sobre la mesa. Jessica sonreía, satisfecha, como si acabara de ganar un debate que solo existía en su cabeza. Pero a mí, esa sonrisa me pareció hueca, vacía. Porque vi como la expresión de Anthony, sentado a su lado, cambiaba lentamente, adquiriendo una serenidad casi peligrosa. Anthony tomó su taza de café negro, la acercó a sus labios, bebió un sorbo largo y la devolvió a la mesa con un movimiento deliberado y tranquilo. La palabra que pronunció a continuación fue tan silenciosa, y a la vez tan poderosa, que pareció hacer vibrar el aire. Lamento decirte que eso no es del todo cierto. La sonrisa de Jessica se congeló. ¿Cómo dices? Que el origen del mejor café no es una máquina de espresso italiana ni un vaso de cartón. El origen es la tierra, el clima y, sobre todo, las manos que lo cultivan. El café de especialidad, el que de verdad define la calidad en el mundo, tiene un epicentro claro, las montañas de los Andes, especialmente en Colombia. Su tono era didáctico, no agresivo. Simplemente estaba exponiendo hechos, pero cada palabra parecía despojar a Jessica de una capa de su armadura de arrogancia. Pero vamos. Todo el mundo sabe que el espresso es la forma más pura de tomar café. Es la técnica italiana. La técnica es una forma de preparación, no la fuente de la calidad,
continuó Anthony, imperturbable. Puedes tener la máquina de espresso más cara del mundo, que si le pones un grano de mala calidad, quemado o defectuoso, lo único que obtendrás será un líquido amargo y desagradable. Un tinto maluco. La máquina no hace milagros, solo extrae lo que el grano ya tiene dentro. Jessica intentó contraatacar, desesperada. Bueno, pero las grandes cadenas como Starbucks mezclan granos de todo el mundo. ¿Crean perfiles de sabor únicos? Eso es un arte. Claro que lo es. El arte de comprar a precios bajísimos un café excepcional, como el colombiano, para poder disfrazar la pésima calidad de otros granos mucho más baratos que usan para aumentar su volumen y sus márgenes de ganancia. No te equivoques, Jessica. Esas grandes cadenas dependen por completo del café de Colombia, de nuestro arábica suave lavado, para darle a sus mezclas la acidez, el aroma y el cuerpo que, de otra forma, no tendrían. Sin el grano colombiano, sus productos estrellas sabrían a bueno, a tierra quemada. La cara de Jessica empezaba a mostrar fisuras. Buscaba una respuesta, pero las palabras no le salían. Anthony, con la misma calma, añadió el golpe de gracia. Y eso de que Colombia solo pone la materia prima, es la idea más equivocada de todas. De hecho, es al revés. Sentí la tensión en el aire. Jessica lo miró, con el rostro enrojecido y los ojos entrecerrados. ¿Al revés? Sí. El verdadero arte, el proceso más delicado y crucial, ocurre en la finca, en la montaña. Ocurre cuando un campesino, un cafetero, selecciona a mano, una por una, solo las cerezas que están en su punto perfecto de maduración. Ese proceso, la recolección manual selectiva, es algo que ninguna máquina puede hacer. Es lo que garantiza que solo lo mejor de lo mejor llegue al siguiente paso. La tecnología, la tostadora, la máquina de espresso, todo eso viene después. Pero si la base, esa selección manual hecha con un conocimiento ancestral, falla, todo lo demás es inútil. El verdadero artista no es el barista con delantal, es el campesino con las manos agrietadas por la tierra. Ahora dime, ¿de verdad crees que el valor lo crea quien empaca el producto y no quien cultiva el alma que lleva dentro? La pregunta quedó suspendida, filosa y directa. Jessica abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Su garganta parecía haberse cerrado. Su mirada iba de un lado a otro, buscando una salida que no existía. En ese instante, supe que lo que estaba presenciando no era una simple discusión. Era la demolición de un prejuicio. Estaba viendo, en tiempo real, cómo la verdad desarmaba a una persona que había construido su visión del mundo sobre cimientos de ignorancia. Y al mismo tiempo, comprendí la fuerza silenciosa que se esconde en el conocimiento profundo, en saber de dónde vienes y lo que realmente vales. El ambiente en la mesa ya no tenía nada de la ligereza de un almuerzo casual. Lo que flotaba entre nosotros era el peso ineludible de la verdad. Un silencio denso se apoderó de nuestra mesa. El murmullo del resto de la cafetería, las risas de otras mesas, todo parecía lejano, como si estuviéramos dentro de una burbuja de tensión. El rostro de Jessica era un poema de emociones contenidas, frustración, rabia y, sobre todo, una profunda confusión. Luchaba por encontrar palabras, por hallar una grieta en el argumento sólido que Anthony había construido. Anthony, sin esperar una respuesta que sabía que no llegaría, continuó con su voz tranquila pero firme. Jessica, quizás no lo sepas, pero durante décadas, ¿el café colombiano ha sido el referente mundial de calidad? No lo digo yo, lo dicen los mercados, los catadores profesionales, los premios como la Taza de la Excelencia. Cuando una bolsa de café lleva el sello de Café de Colombia, es una garantía. Es el resultado de un trabajo meticuloso que empieza mucho antes de que el grano llegue a una tostadora en Europa o Estados Unidos. Pero el mercado lo dominan las grandes corporaciones, balbuceó Jessica, aferrándose a su último argumento. Ellas tienen el poder. Tienen el poder del marketing, sí, concedió Anthony. Han logrado vender la idea de que ellos crean el café.
Pero la realidad es que su poder depende de nosotros. Y a veces, abusan de esa dependencia. Se aprovechan de la falta de conocimiento del consumidor para quedarse con casi todo el valor de la cadena. Anthony bebió un poco de agua y prosiguió, su tono volviéndose más serio. Hablemos de valor. ¿Sabes qué porcentaje del precio de ese café de $5 que compras en una cadena se queda en el país de origen? ¿Cuánto le llega al campesino que trabajó bajo el sol durante meses? En muchos casos, es menos del 1%. Menos de 5 centavos. Compran un tesoro a precio de roca, le ponen un empaque bonito, inventan una historia exótica sobre su descubrimiento y te lo venden como si fuera oro líquido. Eso no es crear valor, Jessica. Eso es extraerlo. Es apropiarse del trabajo y el mérito de otros. Los ojos de Jessica se abrieron de par en par. La idea de que su bebida, premium, estuviera construida sobre una base tan injusta parecía sacudirla. Yo mismo sentí un nudo en el estómago. Ver la situación descrita con esa crudeza era impactante. Estaba viendo cómo su castillo de naipes, construido con ideas de branding y valor agregado, se venía abajo con el simple soplido de la realidad. Pero Anthony aún no había terminado. Tenía reservada la estocada final. ¿Has oído hablar del concepto de terroir en el vino? Esa combinación única de suelo, clima, altitud y tradición que hace que un vino sea inimitable. Jessica sintió débilmente. Claro. Bueno, el café colombiano tiene uno de los terroirs más privilegiados y diversos del mundo. El paisaje cultural cafetero es patrimonio de la humanidad. No es solo una plantación, es una cultura, un ecosistema social y ambiental. Las grandes marcas no pueden replicar eso. No pueden fabricar la cordillera de los Andes en un laboratorio de Seattle. Pueden intentar imitar el sabor con saborizantes artificiales, pueden tostar el grano hasta carbonizarlo para ocultar sus defectos y que todo sepa igual, pero nunca podrán replicar el alma de un café cultivado a 1800 metros de altura, en suelo volcánico, recogido a mano por una familia que ha hecho eso por generaciones. La mirada de Jessica estaba perdida. Era como si su cerebro intentara procesar una información que contradecía todo lo que le habían enseñado en sus clases de marketing. La industria que tú admiras no existiría sin la materia prima que desprecias. Su supuesto arte es, en realidad, una total y absoluta dependencia. La próxima vez que sostengas uno de esos vasos, piensa en esto: la berraquera que contiene no viene de una máquina brillante, viene de la tenacidad de un campesino colombiano. En ese momento, la expresión de Jessica se quebró por completo. La arrogancia se había evaporado, dejando al descubierto una vulnerabilidad desnuda. Comprendí que el almuerzo ya no era un almuerzo. Se había convertido en una lección. Una lección sobre la verdad. La luz suave de la tarde entraba por la ventana de la cafetería, pero en nuestra mesa, el ambiente era frío y pesado. Los platos, con la comida a medio tocar, se habían enfriado por completo. Nadie pensaba en comer. La conversación había trascendido el simple intercambio de opiniones para convertirse en un choque frontal entre la verdad y la percepción, entre el origen y el marketing. Anthony dejó sus cubiertos a un lado con un gesto suave. Su calma contrastaba con la tormenta que había desatado. Jessica, volvamos al tema del valor y la extracción, dijo, con un tono que no era acusatorio, sino más bien analítico. Lo que hacen muchas de estas grandes empresas no es simplemente un buen negocio. A menudo roza la explotación. Se aprovechan de las fluctuaciones del mercado internacional, de la necesidad de los pequeños productores, para imponer precios que apenas cubren los costos de producción. Jessica desvió la mirada, clavándola en una esquina de la mesa mientras se defendía con un hilo de voz. Pero así funcionan los negocios, ¿no? El mercado libre. Anthony asintió lentamente. Claro, el mercado. Pero un mercado justo implica transparencia e información. Y lo que ellos venden es una ilusión. Te venden una experiencia, una conexión, pero ocultan la parte más importante de la historia, la del productor. El campesino es invisible en su publicidad.
Lo convierten en un personaje folclórico, una imagen borrosa en una plantación lejana, en lugar de reconocerlo como el artesano fundamental que es. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Piensa en la ironía. Gasta millones de dólares en publicidad para convencerte de la calidad superior de su producto, una calidad que ellos no crearon, sino que compraron. Y mientras tanto, el agricultor que produjo esa calidad a menudo lucha para mantener su finca a flote. ¿Te parece que eso es crear valor? Sentí un escalofrío. La lógica era aplastante. No se trataba de un ataque nacionalista, sino de una disección fría y precisa de un sistema. Jessica se mordió el labio, con sudor perlando en su frente. Pero entonces, ¿por qué la gente no lo sabe? Porque todos creen que el café de marca es mejor. Porque la gente es buena, respondió Anthony, y su voz se suavizó. La gente confía. Y porque el marketing es una herramienta increíblemente poderosa. Es más fácil vender una historia bonita que una realidad compleja y a veces dolorosa. Es más rentable invertir en un vaso de diseño y en una publicidad emocional que en pagar un precio justo al productor. Pero el hecho de que algo sea rentable no significa que sea correcto. En ese momento, comprendí algo fundamental. No se trataba solo de resultados. El proceso, la ética detrás del resultado, es lo que define el futuro. Colombia, continuó Anthony, y su voz se llenó de un orgullo sereno, al igual que muchos otros países productores, no ha basado su reputación en robar ideas o en explotar a otros. La ha construido con el sudor, con la paciencia, con la acumulación de conocimiento de generación en generación. Eso, Jessica, es algo que no se puede comprar ni imitar. El rostro de Jessica se tornó aún más pálido. La imagen de la chica segura y cosmopolita que había entrado en el café había desaparecido. Ahora solo quedaba una estudiante, confrontada con una verdad para la que sus libros de texto no la habían preparado. Se pasó una mano por el cabello, con un gesto de nerviosismo. Detrás de cada grano de café de alta calidad hay una historia de esfuerzo, de berraquera. Y esa historia merece ser contada, no borrada por un logo. El verdadero poder no está en la marca, está en el origen. Porque sin origen, no hay nada que marcar. En ese instante, el último vestigio de defensa en la cara de Jessica se desvaneció. La palabra, berraquera, dicha con tanta convicción, pareció resonar en el aire. La sangre había abandonado por completo el rostro de Jessica. El joven que, minutos antes, había defendido con orgullo desbordante el dominio de las marcas internacionales, ahora se encogía en su asiento, visiblemente afectado. La mirada que yo le dirigía estaba cargada de una mezcla de asombro y una extraña compasión. Pero Anthony no había terminado. Su voz, aunque serena, actuaba como un bisturí, diseccionando la última capa de la ilusión. Jessica, ¿recuerda lo que pasó en el mercado del café hace unos años? La llamada crisis del precio. ¿La crisis? Repitió ella, su voz apenas un susurro. Anthony asintió. Sí. Los precios internacionales del café se desplomaron a niveles históricamente bajos, por debajo del costo de producción. Para las grandes corporaciones, fue una oportunidad de oro para comprar café más barato que nunca. Para millones de agricultores en Colombia, en Centroamérica, en África, fue una catástrofe. Muchos perdieron sus fincas, sus hogares, el sustento de sus familias. Recordé vagamente haber leído noticias sobre eso, pero nunca había comprendido la magnitud del impacto humano. Era solo una cifra en una gráfica económica. Mientras tanto, continuó Anthony, el precio de tu latte en la cafetería no bajó ni un centavo. De hecho, probablemente subió. Las corporaciones absorbieron todas esas ganancias, ampliando sus márgenes a costa de la ruina de los productores. Se presentaron a sí mismos como los salvadores de una industria, cuando en realidad estaban exprimiendo hasta la última gota de un sistema que ellos mismos ayudan a perpetuar. Los ojos de Jessica se abrieron con horror. Dentro de ese sistema, Colombia ha luchado incansablemente por defender la calidad y un precio justo.
La Federación Nacional de Cafeteros, la creación de marcas de origen, las primas por calidad son todos esfuerzos para que el mundo entienda que detrás de ese grano hay una persona, una familia, una comunidad que merece ser respetada y recompensada justamente. No es una lucha por caridad, es una lucha por dignidad. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había sentido un orgullo tan intenso por mi país, no por el fútbol ni por los concursos de belleza, sino por esa resistencia silenciosa y digna. Jessica intentó articular una defensa, una última y desesperada justificación. Pero ellos dan trabajo es mejor que nada. Anthony negó con la cabeza, con una expresión de tristeza. Ese es el argumento de siempre. Es mejor que nada. Pero, ¿sabes qué? Nuestros campesinos merecen más que nada. Merecen un precio justo. Merecen reconocimiento. Merecen que el consumidor sepa que el alma de su café no nació en una sala de juntas en Seattle, sino en las laderas de una montaña en Antioquia. La realidad, Jessica, es que ellos no son los creadores, son los dependientes. Y su modelo de negocio se basa en ocultar esa dependencia. El golpe fue final, demoledor. Jessica bajó la cabeza, mirando sus manos sobre la mesa. Su vaso de caramel macchiato, a medio beber, parecía ahora un monumento a su propia ignorancia. No puede ser, murmuró, más para sí misma que para nosotros. Su voz ya no contenía arrogancia, solo un eco de desconcierto y una profunda vergüenza. Mientras la observaba, me di cuenta de una verdad universal: la fuerza construida sobre la ignorancia de otros es la más frágil de todas. Los platos en la mesa eran testigos mudos de una batalla que había terminado. El silencio que siguió a las últimas palabras de Anthony fue más elocuente que cualquier discurso. Jessica permanecía con la cabeza gacha, el cabello ocultando su rostro. La chica que había entrado con la seguridad de quien posee el mundo, ahora parecía una niña perdida. Su cuerpo entero temblaba ligeramente. Me sentí incómodo, casi culpable por presenciar su completa desintegración. Las palabras de Anthony habían sido hechos, no insultos, pero la verdad puede ser más cruel que cualquier ataque personal cuando derrumba los cimientos sobre los que has construido tu identidad. Fue ella quien rompió el silencio. Yo no sabía, su voz era un hilo, quebrada. En la universidad nos enseñan sobre branding, sobre la creación de valor, nunca sobre esto. Levantó la vista, y en sus ojos vi algo que no esperaba: lágrimas. No de rabia, sino de genuina conmoción. De repente, de manera apresurada y torpe, se levantó de la silla. Tengo que irme. Recordé que tengo algo que hacer. No esperó respuesta. Tomó su bolso y, sin mirar atrás, salió de la cafetería casi corriendo, perdiéndose entre la gente que caminaba por la acera. Nos quedamos solos, Anthony y yo, con la comida fría y un aire cargado de emociones no resueltas. Parce, ¿no crees que te pasaste un poco?, dije en voz baja. Anthony soltó un largo suspiro y se pasó una mano por el cabello, una expresión de pesar en su rostro. Tal vez. Pero la mentira no se puede dejar crecer. Un malentendido pequeño, si se repite 1000 veces, se convierte en una verdad que causa un daño inmenso. Que ella lo sepa, que cuestione lo que le enseñan, es necesario. Para ella y para nosotros. No supe qué responder. Sus palabras eran lógicas, implacables, pero mi corazón sentía una mezcla extraña de orgullo por su defensa y pena por la humillación de Jessica. La verdad, me di cuenta, no siempre es liberadora. A veces, primero, te destroza. Cuando salimos de la cafetería, el viento fresco de la tarde me golpeó la cara. La ciudad seguía su ritmo indiferente, pero para mí, algo había cambiado. Cedric, dijo Anthony mientras caminábamos, tú estudias para proteger nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad. Yo, para mejorar la forma en que cultivamos nuestra tierra. Parecen cosas distintas, pero ¿no crees que ambos luchamos por proteger el futuro de Colombia? Sus palabras me tocaron profundamente. Asentí en silencio. Sí, parce.
Creo que sí. Caminos diferentes, pero mirando hacia la misma cumbre. La partida abrupta de Jessica no fue un final, sino el comienzo de una conversación mucho más profunda entre nosotros dos. Al salir del restaurante, la imagen del rostro pálido de Jessica seguía grabada en mi mente. Su sonrisa arrogante desmoronándose hasta convertirse en una máscara de vergüenza y confusión. Era como ver un castillo de arena, tan imponente momentos antes, ser arrasado por una sola ola de verdad. Me preguntaba cómo una persona que parecía tan segura podía derrumbarse tan fácilmente. Era una lección impactante sobre la fragilidad de las convicciones que no están ancladas en la realidad. Anthony caminaba a mi lado, con su paso tranquilo de siempre, observando la ciudad. Para él, lo ocurrido había sido una discusión necesaria. Para mí, había sido la revelación de un mundo que desconocía por completo. ¿Sigues pensando en eso, cierto?, dijo Anthony, mirándome de reojo. Sí, es que fue muy fuerte. Para ser honesto, parce, nunca había pensado en el café de esa manera. Para mí era solo el tinto de la mañana, el sabor de casa. No sabía que detrás había toda esta lucha, esta injusticia. Y me di cuenta de que se conecta con lo que yo estudio. ¿La biología con el café?, preguntó Anthony, con una sonrisa de genuino interés. Claro. Nosotros luchamos por preservar el futuro, ¿no? Tú, a través de la agronomía y la ciencia del cultivo, yo, a través de la conservación de la naturaleza. Pero el fondo es el mismo. Para que Colombia tenga un futuro sostenible, necesitamos proteger nuestra tierra, pero también necesitamos que el fruto de esa tierra sea valorado justamente. De lo contrario, ¿qué incentivo hay para cuidarla? Hoy entendí que el café no es solo un producto. Es la economía, la cultura y la ecología de nuestro país en un solo grano. Las palabras salían de mi boca con una fluidez que me sorprendió a mí mismo. Era como si una idea que había estado latente en mi interior de repente hubiera despertado. Anthony asintió, con una mirada de profunda satisfacción. Exactamente, parce. Esa es la clave. ¿No son mundos separados? La tecnología y la naturaleza, el cultivo y la conservación, todo tiene que estar en equilibrio. Si no, el futuro no es sostenible. Levanté la vista al cielo. El azul intenso de la tarde canadiense me pareció, por primera vez, un poco menos vibrante que el de mi propia tierra. Hoy había aprendido algo crucial: el futuro no se construye con arrogancia, ni con marketing, ni con historias inventadas. Se construye con el esfuerzo honesto y acumulado de la gente. Se construye con la verdad. Jessica, con su desdén, me había enseñado más que cualquier clase. Me había enseñado que mirar a otros por encima del hombro es un síntoma no de superioridad, sino de una profunda inseguridad. El futuro lo construyen aquellos que, como los campesinos de mi tierra, trabajan la tierra con respeto, con paciencia y con una ética inquebrantable. En ese momento, tomé una decisión. Yo, a través de la biología, sería un defensor de ese futuro. Me pararía del lado de los que, como Anthony, luchan por construirlo con un esfuerzo honesto y real. Lo miré y sonreí. Gracias, parce. La conversación de hoy me enseñó algo que no voy a olvidar. Anthony me devolvió la sonrisa. Era la misma sonrisa de confianza de cuando éramos niños. La noche empezaba a caer sobre la ciudad. Las luces de los edificios se encendían una a una, dibujando un nuevo paisaje urbano. Mientras Anthony y yo caminábamos de regreso, repasando los acontecimientos del día, un aire frío nos recordaba que estábamos lejos de casa. Pero en mi pecho, sentía un calor extraño, una brasa que se había encendido esa tarde. La frase del principio, quien controla la semilla, controla el futuro, resonaba en mi mente con una claridad abrumadora. Antes, habría pensado que se refería al poder económico, a la empresa con mayor cuota de mercado. Una visión simplista. Pero después de la conversación con Anthony, después de ver la verdad desmantelar la mentira, entendí su verdadero significado. El futuro no lo controla quien vende más vasos de cartón.
El futuro lo controla quien posee la integridad, la herencia, la calidad original. Quien es fiel a la tierra. Colombia, a lo largo de su historia, no ha buscado dominar, sino cultivar. Ha pulido pacientemente su arte, el arte de producir el mejor café suave del mundo. Los frutos de ese trabajo, los granos que nacen de nuestras montañas, son los que hoy sostienen desde la base a toda una industria global. Por otro lado, el crecimiento meteórico de las grandes cadenas, aunque impresionante, siempre ha estado marcado por una dependencia fundamental del material, de la calidad, que nosotros producimos. Cedric, la voz de Anthony me sacó de mis pensamientos. El futuro no se construye con resultados espectaculares de la noche a la mañana. Se construye con el esfuerzo diario, honesto, aunque a veces sea invisible. Pasa con el café, y seguro que pasa con los ecosistemas que tú estudias. Sentí un escalofrío de reconocimiento. Tenía toda la razón. En la biología, un ecosistema no se recupera con un milagro. Se recupera con la lenta y paciente protección de cada especie, de cada metro de tierra, de cada gota de agua. El café y la naturaleza, la filosofía en su raíz era la misma. Y entonces lo vi claro. Lo que pasó hoy no fue solo un debate sobre café. Fue un espejo. Un espejo que me obligó a preguntarme cómo quería yo enfrentar mi propio futuro. Sin integridad, no hay futuro sostenible. La honestidad es lo que construye una nación verdaderamente fuerte. Esa era la respuesta que me había sido revelada a través del prejuicio de Jessica y la verdad de Anthony. Quien controla la semilla, controla el futuro. Sí. Pero ese futuro no se mide en cifras de ventas ni en cuotas de mercado. Se mide en quién es capaz de responder a la pregunta: ¿eres honesto con tu origen? ¿Eres fiel a tu esfuerzo? Solo aquellos que puedan responder afirmativamente son los que, en verdad, controlarán el futuro. Asentí profundamente y, en silencio, hice una promesa. La noche en la ciudad era diferente a la del día. Las sombras de los transeúntes se alargaban bajo los faroles y las luces de los autos pintaban el asfalto. Anthony y yo nos acercábamos al campus universitario. Qué día tan raro, ¿no? Dije, rompiendo el silencio. Anthony sonrió. Sí. ¿Quién iba a pensar que tu conocida nos llevaría a tener esa discusión? Sonreí con amargura. Llamar, amiga, a Jessica todavía me resultaba imposible. Pero, extrañamente, ya no sentía rabia hacia ella. El encuentro no había sido en vano. Sin su arrogancia, yo nunca habría descubierto la historia de lucha y resiliencia que se escondía detrás de nuestro café. Anthony se detuvo y miró al cielo oscuro. Estamos en caminos diferentes, Cedric. Pero ambos protegemos el futuro. Tú cuidas la vida que ya existe, yo ayudo a cultivar la que alimenta al mundo. Al final del día, lo que nos espera es el mismo mañana para la humanidad. Sus palabras resonaron en mi pecho. Levanté la vista y busqué las estrellas. El viento era frío, pero por dentro sentía una calidez inconfundible. Quien controla la semilla, controla el futuro. La frase ya no era un simple eslogan. Era una revelación. El futuro no pertenece a la mentira ni a la arrogancia, sino a la honestidad y a la acumulación de esfuerzo. Sin eso, por más que te proclames un imperio, no eres más que un castillo de arena esperando la marea. Gracias, Anthony. Lo de hoy no lo voy a olvidar nunca. Él me dio una palmada en el hombro y río. De nada, parce. Lo que aprendiste hoy te dará fuerza en el futuro. Así que sigue firme en tu camino. Cuando llegamos al campus, mi decisión era inquebrantable. A través de mi ciencia, protegeré el futuro con integridad. Me pondré del lado de los que, como Anthony, lo construyen con el sudor de un esfuerzo honesto. E incluso para Jessica, quizás, el episodio de hoy sea un punto de inflexión. Aunque ahora haya huido, el peso de la verdad permanecerá en algún rincón de su mente. La historia de hoy llega a su fin. Pero nuestro camino hacia el futuro apenas comienza.
El esfuerzo honesto y acumulado es el único poder que verdaderamente puede dominar el mañana. Con esa certeza grabada en el corazón, seguí caminando. ¿Qué tal les pareció el video de hoy? Sus opiniones y reflexiones son oro para nosotros, así que no duden en dejarlas en los comentarios. Y si este mensaje resonó en ustedes, por favor, suscríbanse y denle al botón de me gusta. Si de verdad quieren apoyar lo que hacemos, un super like nos da